Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a menos 3t por el coseno de 5t por Euler elevado a la 7t, por Euler elevado a la 7t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de menos 3t que multiplica al coseno de 5t por Euler elevado a la 7t. Básicamente nos toca hallar esto. Transformar el Laplace de menos 3t por el coseno de 5t por Euler a la menos 7t. Aquí podemos observar que esto es la transformada de Laplace de una constante menos 3 por toda una función. Esto nos hace recordar al segundo teorema de linealidad o segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores y vamos a recordar lo que nos dice. En general, esa segunda propiedad de linealidad dice lo siguiente, que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función f de t en general, va a ser igual a esa constante A por la transformada de Laplace de dicha función f de t. Esto es lo que nos dice la segunda propiedad de linealidad o segundo teorema. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Nos quedaría lo siguiente. F de s es igual a menos 3 que multiplica a la transformada de Laplace de t por el coseno de 5t por Euler elevado a la 7t. Euler elevado a la 7t. Aplicando la segunda propiedad de linealidad. Vean lo que nos quedó. Ahora tenemos aquí transformada la Laplace de t por el coseno de 5t por Euler a la 7t. Esto no es más que el teorema de la derivada. Recordemos este teorema de la derivada lo que nos dice. En general nos dice lo siguiente, esto ya lo demostramos en videos anteriores. Dice que la transformada de Laplace de t por una función f de t en general va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto, nos queda que f de s es igual a menos 3 que multiplica, aplicando el teorema de la derivada, nos quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función coseno de 5t por Euler elevado a la 7t. En general, aquí le estamos dando aplicabilidad al teorema de la derivada. Paso a paso, sin omitir nada en lo posible. Nos toca hallar ahora la transformada de Laplace del coseno de 5t por Euler a la 7t.
Esto nos hace recordar al primer teorema de traslación, el cual ya nosotros desarrollamos en videos anteriores y dice lo siguiente. Este primer teorema de traslación dice en general que la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at es igual a f de s menos a, donde a equivale al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poder aplicar este primer teorema de traslación necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s. Debemos de recordar eso. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. Para que la función pase del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En nuestro caso en particular, la transformada de Laplace que nos toca hallar sería la transformada de Laplace del coseno de 5t. Para hallar la transformada de Laplace del coseno de 5t debemos de recordar el siguiente teorema que ya demostramos en videos anteriores y dice así: transformada de Laplace del coseno de at en general es igual a s sobre s al cuadrado más a al cuadrado, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno. En nuestro caso el a que hacemos referencia es 5. Vamos a aplicar ese teorema y procedemos entonces a decir que f de s es igual a menos 3. Aquí podemos ya resolver los signos. Decimos menos de menos 3 por el menos de la menos derivada sería menos por menos, nos da más. Por lo tanto, y aquí podría quedar el 3 positivo por la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del coseno de 5t. Recuerden que queda en el numerador s sobre s cuadrado más el a cuadrado, que en este caso sería 5 al cuadrado. Vamos a dejarlo así expresado, indicado. Entonces ya hemos hallado la transformada de Laplace de la función para aplicar el primer teorema de traslación. Ahora aquí nos toca hacer, aplicar la traslación. Recuerden que para aplicar la traslación, este a que está acá, la función pasa de f de s a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a viene siendo 7. El coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poder aplicar la traslación, para que la función pase de f de s a f de s menos a. Entonces miren la notación que tomamos, donde s se traslada o se desplaza a s menos a y nuestro a es 7. A este menos 7. Bueno, ahí lo dejamos indicado la traslación pasa de f de s a f de s menos a. Aquí lo hicimos. Vamos a desarrollar el segundo término del denominador que quedó indicado. Quedó el 5 indicado a la segunda potencia. Entonces procedemos a decir lo siguiente. F de s es igual a 3 que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a poner el numerador que es s, sobre s cuadrado más 5 al cuadrado es 25. Un paso bien cortico, pero importante para el desarrollo paso a paso. Donde s se traslada o se desplaza a s menos 7.
haciéndolo paso a paso. Observemos que tenemos. Ya a partir de este punto podemos o hallamos la derivada de este cociente y al final de la derivada del cociente aplicamos la traslación o aplicamos la traslación en este punto. Yo recomiendo particularmente que en este punto apliquemos la traslación. Donde está S lo vamos a cambiar por la traslación que es S menos 7. Entonces vamos a hacerlo así, muy didáctico de esta forma. Quedaría de la siguiente manera, que f de S es igual a 3 que multiplica a la derivada con respecto a S de, hacemos la traslación, donde está S lo cambiamos por la traslación que es S menos 7. Y el denominador también lo mismo, S menos 7, teniendo en cuenta que el S está elevado a la segunda potencia, luego más 25. De esta manera hemos ya aplicado el teorema de traslación. La función pasó de f de s a f de s menos a. Y ya hemos aplicado el primer teorema de traslación. ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca hacer o hallar la derivada de este cociente. Pero observamos que en el denominador el primer término es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, nos tocaría desarrollar el binomio al cuadrado. Y recordemos que para desarrollar un binomio al cuadrado, allá en álgebra elemental lo desarrollábamos de la siguiente manera. Recordemos de álgebra elemental que cuando teníamos a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto es igual a el cuadrado del primer término menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Este es el desarrollo de un binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental. Recordamos estos conocimientos previos, los traemos acá a colación. Tenemos entonces lo siguiente, que f de s es igual a 3 que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a poner primero el desarrollo del denominador, sería s al cuadrado menos 2 veces el primer término que es s multiplicado por el segundo, dejémoslo indicado y luego desarrollamos, más el segundo término al cuadrado, más el 25 que es el segundo término del denominador. El numerador queda tal cual como s menos 7. Este sería el desarrollo del denominador. Observemos que quedaron algunos términos indicados en el denominador. Vamos a desarrollarlo para reducir términos semejantes, haciéndolo de manera detallada paso a paso. Procedemos entonces. Aquí nos quedaría que f de s es igual a 3 que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a poner la línea divisoria para resolver y nos quedaría como primer término el denominador s al cuadrado menos 2 por 7, 14, 14 ¿qué? 14s más, aquí tendríamos en el denominador 7 al cuadrado, recuerden que 7 al cuadrado es 49, más 25 que es el segundo término del denominador en general. 5, 9 más 5, 14, 4 y llevo 1 y 4, 5 y 2, 7, serían 74. Entonces sería aquí 74 como tercer término. 74, podemos borrar la línea elongada del denominador. Aquí sería s menos 7 y podemos cerrar dicho paréntesis. Vamos a borrar esta operación auxiliar, ya no se hace necesario tenerla presente. Y procedemos a particionar el tablero para continuar. Vamos a particionar el tablero aquí así. Así, de esta manera, para que nos alcancen los espacios. ¿Qué vamos a observar?
¿O qué podemos observar? Ahora nos toca hallar la derivada de este cociente. Aquí tenemos un cociente, el cual nos toca hallarle la derivada. Para hallar la derivada de un cociente, nosotros debemos de recordar dicha regla de derivación del cálculo diferencial. Allá en cálculo diferencial teníamos lo siguiente, que cuando tenemos derivada en general con respecto a x de un numerador u sobre un denominador v, esto va a ser igual a ese denominador v por la derivada con respecto a x del numerador u menos el numerador u por la derivada con respecto a x del denominador v sobre el denominador v al cuadrado. En general, esta es la regla para hallar la derivada de un cociente. Vamos a desarrollarla de manera detallada paso a paso. Tendríamos entonces lo siguiente: denominador, que sería s cuadrado. Vamos a hacerlo por aquí pegadito como s cuadrado menos 14s menos 14s más 74 más 74. Entonces sería el denominador por la derivada, en este caso con respecto a s del numerador. Pero ¿cuál es el numerador? S menos 7. Sería S menos 7. Menos ese denominador, ese numerador, que es S menos 7. Por la derivada con respecto a S del denominador, que es S cuadrado menos 14S más 74 más 74. Bueno, toda esta expresión, recordemos que toda esta expresión se va a dividir sobre el denominador al cuadrado. Denominador sería S cuadrado menos 14S más 74, todo esto al cuadrado. Bueno, lo mismo acá. Recordemos de que esto está antepuesto el 3 que multiplica toda esa expresión. Este 3 multiplica toda esta expresión y esto es f de s. F de s. F de s igual. Quedó un poco pegadito aquí. Bueno, f de s igual. No quedó como quiero. Vamos a ver que quede f de s igual a 3. Que multiplica todo esto. Observemos que nos queda ahora. Nos toca hallar la derivada de una variable con respecto a ella misma. Derivada de s con respecto a s. Esto lo vimos allá en cálculo diferencial y dice lo siguiente, esa regla de derivación. Cuando tenemos en general la derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Esto es de cálculo diferencial. Y luego tenemos que hallar la derivada de 7, pero ¿qué es 7? Es una constante. La derivada de una constante ya en cálculo diferencial tenemos que dice así: la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a aplicar inicialmente estas dos reglas de derivación y observemos que nos queda lo siguiente: f de s es igual a 3 que multiplica, vamos a poner la línea divisoria, nos queda como este trinomio lo dejamos igual como s cuadrado menos 14s más 74. Tenemos este trinomio tal cual, que multiplica derivada de una variable con respecto a ella misma, habíamos dicho que es 1, menos derivada de una constante, 0, menos, acá tendríamos s menos 7, que multiplica, aquí tendríamos derivada de s cuadrado. ¿Qué es s cuadrado? Es una potencia. Derivada de una potencia, de acuerdo al cálculo diferencial, recordemos que dice lo siguiente: derivada en general con respecto a x de a la n es igual a n,
que multiplica a la n menos 1. Esta es la regla para derivar una potencia. Vamos a aplicarla y nos quedaría simplemente 2 que multiplica a s a la 2 menos 1, 2s, menos derivada de 14s. ¿Qué es 14s? Derivada de una constante por una variable. Recordemos esa regla de derivación, lo que nos dice. Dice que la derivada en general con respecto a x de c, siendo c una constante y x una variable, va a ser igual a ¿qué? A la constante c por la derivada con respecto a x de dicha variable x. Por lo tanto, nos queda derivada de 14s14 por la derivada de s con respecto a s nos da 1, ya lo habíamos recordado anteriormente. Por lo tanto, nos queda 14s, la derivada es 14. Estos son conocimientos muy elementales previos. Más derivada de 74, que es una constante, 0. Elongamos y cruzamos nuestro paréntesis, lo cerramos. El denominador lo dejamos tal cual como s cuadrado menos 14s más 74, todo este trinomio al cuadrado. Vamos a desarrollar operaciones indicadas para reducir términos semejantes en el numerador. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Que f de s es igual a 3 que multiplica, vamos a hacer la línea divisoria, aquí sería 1 menos 0 es 1, y 1 por todo ese trinomio queda tal cual. Podemos despejar, quitar los signos de agrupación, paréntesis, quedaría s cuadrado menos 14s más 74. Bueno, vamos a reescribir qué es lo que nos queda. Menos s menos 7 que multiplica a 2s menos 14 más 0, simplemente eso. Cerramos nuestro paréntesis y continuamos con el denominador tal cual. S cuadrado menos 14s más 74, toda esa expresión al cuadrado. Vamos a reducir términos semejantes. Aquí tenemos un producto de dos binomios, vamos a desarrollarlo. Quedaría lo siguiente: f de s es igual a 3 que multiplica, pongamos la línea divisoria, dejemos el primer trinomio tal cual como está, como s cuadrado menos 14s más 74 menos, podemos abrir un paréntesis para el desarrollo del binomio, del producto de los dos binomios, y nos quedaría entonces s por 2s sería 2s al cuadrado, más, por menos no da menos, s por 14 sería 14s, menos, por más no da menos, 7 por 2, 14, 14 ¿qué? 14s, menos, por menos no da más, 7 por 14, podemos resolver esa operación auxiliar por acá, 14 por 7. Nosotros decimos 7 por 4, 28, 8 y van 2, 7 por 1, 7 y 2, 9. Nos da 98. 7 por 2, pues 4 por 7, 28, van 2, 7 da 98, perfecto. Esto sería más 98. Cerramos este paréntesis, elongamos la línea y cerramos paréntesis mayor. Continuamos con el mismo denominador, que es s cuadrado menos 14s más 74, todo este trinomio al cuadrado. Vamos a borrar estas operaciones auxiliares que ya no son necesarias tenerlas por aquí. Una vez que se utilizan ya se pueden borrar, no se hace necesario. ¿Qué tenemos acá? Todavía podemos hacer reducción de términos semejantes teniendo en cuenta que este paréntesis está precedido del signo negativo y todo lo que está dentro cambia. Entonces procedemos y nos queda que f de s
es igual a 3 que multiplica, vamos a poner la línea divisoria bien elongada, quedaría s cuadrado menos 14s más 74. Bueno, procedemos entonces. Aquí tenemos 2s al cuadrado. No tenemos más s cuadrado, por lo tanto nos queda esta. Menos, por más no da menos, simplemente menos 2s al cuadrado. Aquí tenemos entonces menos 14s, menos 14s, menos 14s sería menos 28s. Menos 28s por un menos que está acá, menos por menos nos da más, entonces sería más 28s. Más 28s. Acá tenemos como término independiente el 98 positivo. Sería menos, por más nos da menos, ¿ok? 98. Y ya hemos desarrollado esa reducción de términos. El denominador continúa tal cual como s cuadrado menos 14s más 74. Toda esta expresión al cuadrado. Y cerramos nuestro par. Observamos que podemos seguir haciendo reducción de términos semejantes. Por lo tanto, decimos lo siguiente, que f de s es igual a 3 que multiplica, pongamos la línea divisoria bien elongada, y decimos acá, s cuadrado menos 2s cuadrado sería 1s cuadrado, menos 2s cuadrado quedaría menos s al cuadrado. Acá tendríamos 14s más 28s, 14s negativo menos 14s más 28s serían simplemente 14s positivo. Sería más 14s positivo. ¿Qué tendríamos acá ahora? Los términos independientes, que es 74 y 98. Tendríamos 74 y 98, 98 y 74. ¿Qué decimos? 8 menos 4, 4 y 9 serían 2, 24. 24 negativo menos 24. Podemos borrar y el denominador lo conservamos como s cuadrado menos 14s más 14s aquí más 74, todo este trinomio al cuadrado, y cerramos. Vamos a borrar la operación auxiliar, ya no se requiere tenerla, podemos borrarla y miremos qué nos está quedando. Nosotros podemos sacar el signo negativo, factorizar este numerador sacando el signo negativo, y nos va a quedar lo siguiente: f de s es igual, línea divisoria, y acá podríamos hacer lo siguiente. Podemos decir menos 3 multiplica a s cuadrado menos 14s más 24. Toda esta expresión sobre s cuadrado menos 14s más 74 al cuadrado. Miren este resultado. Este es el resultado que hemos obtenido. Vamos a particionar el tablero en esta sección aquí para evitar cualquier margen de confusión. Y además vamos a buscar el marcador verde para subrayar
el resultado que hemos obtenido en una cuadrícula rectangular como es nuestra costumbre y miremos el resultado. F de S es igual a menos 3 que multiplica a S cuadrado menos 14S más 24 sobre S cuadrado menos 14S más 74, toda esa expresión al cuadrado. Vean que hemos tratado de desarrollar el ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal. Un ejercicio muy bonito, lo hemos detallado, lo hemos desarrollado paso a paso de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan a veces algunas operaciones, siempre las llevamos a cabo, las desarrollamos con el fin que quede todo el proceso paso a paso, sin omitir nada en lo posible, y que el estudiante tenga el proceso bien discriminado para que tenga un entendimiento lo más claramente posible. Y aquí encontramos el feliz resultado. Muy bonito el ejercicio, paso a paso. Como es costumbre en mi canal, siempre en el margen derecho del tablero, voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno dentro del desarrollo del ejercicio, para justificar el paso a paso. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.